a, pues a las universidades de la Triada que me invitan. Antes de comenzar, pues agradecer a Yadira, a Julio, a María y a las personas que están. Me, me, pues me pidieron hablar un rato de una cosa que yo hago en la universidad y sobre la cual he publicado cosas. ¿Están viendo ya la presentación? Sí. Sí. Para hablar pues de las obras de García Márquez, sobre todo de una cosa que apareció inicialmente en en un texto, en un libro de entrevistas de Luis Hartz, un crítico chileno, eh, en donde en más o menos 1965 o 66 publicó un libro que se llama Los Nuestros, eh, y ese momento, pues que era bien temprano para hablar de García Márquez, de la literatura, de lo que por esa misma época comenzó luego a llamarse el boom. Pues él terminó entrevistando a una gente que en ese momento estaba ya teniendo nombre, pero que todavía no tenían como la resonancia que luego tuvieron, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. De hecho, esa idea del ciclo de Macondo es es una idea de García Márquez que aparece en ese libro del crítico este chileno, de Luis Hartz, y es previa a la aparición de 100 años de soledad. Mi hipótesis es que en realidad cuando, como que todo el proyecto ese narrativo de García Márquez, que se arranca en Colombia, luego se desarrolla pues, en Francia, en Caracas, en México, y ahí pues ya se dispara y él abiertamente dice que es un escritor rico y que es famoso y que pues, ya es un escritor de talla universal. Eh, eso hizo parte como de una campaña publicitaria, digamos, que estuvo muy bien armada, eh, y que no por ser una campaña publicitaria tiene que creerse o que pensarse que es que las novelas no merecieran la pena o que las obras no merecieran la pena, no. Era simplemente tener en cuenta que García Márquez en el 65, 66 trabajaba en publicidad y trabajaba de publicista. Ya había pasado un periodo de periodista y, y estaba trabajando en eso, entonces hablar de toda su obra o de su obra hasta ese momento como un ciclo le permitía reunir un montón de cosas que él había publicado. Esto es, pues García Márquez nace en el 27, en la costa norte colombiana, en un pueblo que se llama Aracataca, primero ahí, luego se va para Sucre, que es también un departamento en la costa, y después se viene para un pueblo cerca a Bogotá, que se llama Zipaquirá. Este es el colegio en donde estudió García Márquez, ahora es una casa de la cultura de García Márquez. Quería simplemente llamar la atención, es porque cuando él está en el colegio, pues, comienzan a aparecer como los primeros sonetos, textos poéticos que escribe. Y en esta foto, allá al fondo, está el internado donde él vivía, que era un cuartito, un cuarto en donde vivían más o menos unos 40 muchachos, pues que era un niño él se viene de la costa más o menos de 12 años solo, y viendo pues del ambiente completamente caribeño, se viene a vivir a un pueblo del altiplano a 2.600 metros sobre el nivel del mar, completamente frío, horrible para él, lo contó muchas veces, que le dio muy duro vivir ahí, pero sin embargo, como que ahí arranca toda su obra poética, su obra narrativa, su obra literaria. Esta es una cosa que yo, pues que se conoce gracias a un archivo. Voy a hablar del archivo que hay de García Márquez. Este es el carnet de la universidad cuando Gabriel García estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia. Ahí está la fecha del nacimiento, 6 de marzo del 27, hay quien dice el 28, quiénes son sus papás, las materias que veía de Derecho Civil, Derecho Constitucional. Él hace como unos 3, 4 semestres en la universidad, pero eso, pues, la Universidad Nacional era la universidad pública. Él había estudiado en un colegio público y sale de esa universidad, de ese colegio público, y el paso más o menos natural era entrar
a la universidad pública más grande del momento, que era la Universidad Nacional. Él entra a la universidad y dice que, pues, que ahí no, pues, que las cosas no salieron bien, digamos, en la carrera, renuncia a la universidad, muy pronto renuncia, pero también siempre he dicho que ese fue como un periodo de formación muy importante, de formación como personal y de lecturas como muy clave. De hecho, muchos de los compañeros, digamos, de generación literaria que, que luego lo acompañaran, digamos, como como en ese proceso de formación, a varios de esos compañeros los conocí ahí en la universidad. Después él sale de la universidad, hay un momento que es bien importante, que es en 1948 Bogotá, pues hay un proceso político y violento muy importante en Bogotá, que se llama el Bogotazo. Mataron a un líder político que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, aquí cerca, de hecho, acá cerca de la Universidad de los Andes. Eh, Matan a este tipo y pues este personaje que era un personaje de verdad bien importante, bien como significativo en la historia de Colombia. Y García Márquez era, pues, era un joven que estaba más o menos saliéndose de la universidad, más o menos desempleado, un poco desparchado, diríamos, hoy en Colombia, que no tenía como muy claro qué era lo que estaba haciendo o qué era lo que iba a hacer. Y le llega esto pues, en el 48 y por esos días, el año anterior, de hecho, en el 47, mientras estudiaba, estaba yendo a la universidad, no digamos estudiando, estaba yendo a la universidad. Un crítico muy importante que es Salamea Borda, escribe en un periódico que se llama El Espectador, que es un periódico bien importante de la época, escribió una carta diciendo pues, que había un problema importante en Colombia y es que no había escritores. Eduardo Salamea Borda saca esa carta, la hacen pública ahí, y este joven queda así como muy inquieto de cómo así que no hay escritores, ¿qué es esto? Y entonces manda un cuento, y la primera publicación que se conoce de García Márquez es esta, la tercera resignación, es un cuento que publican en esa sección del periódico El Espectador, Eduardo Salamea, en la sección fin de semana. Y él cuenta la anécdota de que vio esa cosa ahí, le llamó mucho la atención y muy contento, pero no tenía con qué pagar la comprada del periódico y tal. Hay muchas entrevistas en donde recuerda muy bien como el momento de su primera publicación. Después le siguen pues, publicando cosas en El Espectador, al punto de que El Espectador se convierte como en su casa de trabajo, pues, de trabajo periodístico, quizás su principal casa de trabajo periodístico. Después de eso, pues, también otra publicación que sale ahí en El Espectador. Después de ese periodo en el 40, después de la muerte de este político en el 48, pues Bogotá, ese proceso que se llamó el Bogotazo, quemaron la ciudad, fue una cosa violenta muy grave en Colombia, dividió la historia del país. García Márquez se va para la costa de nuevo, se va pues para su casa, a la costa donde estaban sus papás, se consigue pues un trabajo en Cartagena, un trabajo en Barranquilla, de periodista, porque pues era lo que sabía hacer, sus cuentos, estos cuentos, pues como este era un diario de circulación nacional, pues en la costa los habían conocido, y le dan un trabajo para escribir columnas de cine y comienza a escribir columnas de cine y después del 48, más o menos hasta el 54, está en ese periodo de Cartagena, Barranquilla, Sucre en algún momento y tal, porque en Sucre estaba su familia. Y después en 1954 se viene para Bogotá, se devuelve para Bogotá y sigue trabajando y se consigue de nuevo trabajo en el periódico. El periodo del 54 al 55 es bien importante porque en Colombia está la dictadura militar, la dictadura de Rojas Pinilla, y, y García Márquez comienza a publicar ya como reportajes mucho más formales, digamos, además de la columna de cine que alimentaba y unas columnas de literatura y tal, que alimentaba y que eran bien, pues que eran bien importantes. Hay por lo menos tres textos de esa época
publicados entre enero del 54 y junio del 55. El primero fue un artículo sobre unos derrumbes que hubo en Medellín, un edificio se cae, va García Márquez, el joven reportero Gabriel García, un muchacho que tiene más o menos 20, 24 años, va y escribe un artículo sobre el desastre ese que está pasando en Medellín, con las personas estas afectadas con el derrumbe, luego regresa a Bogotá, lo mandan para el Chocó a escribir. El Chocó es un departamento en la costa pacífica colombiana muy pobre. Estaban en ese momento, es un departamento muy pobre, muy abandonado en el Pacífico, eh, habitado fundamentalmente por afrodescendientes, y había un proyecto del gobierno nacional que era acabar ese departamento porque no lo veían viable, acabar con todo eso. García Márquez va a escribir un artículo muy crítico y tal. Y luego se regresa a Bogotá y, y en el 54, 55 había una noticia, hubo una noticia que fue un buque de la Armada Nacional que se había naufragado, se había hundido en el Caribe. Y entonces la noticia ya era muy conocida, la noticia del ARS Caldas, de la nave esta, del barco este, la fragata esta que se había hundido, y el único sobreviviente era un señor Luis Alejandro Velasco. Entonces era una noticia más o menos conocida por todo el mundo, y García Márquez, pues un poco empecinado, se puso a hacer entrevistas con el náufrago este, en condiciones tan terribles en las que había quedado. Las imágenes del Espectador eran bien importantes. Esta es la portada del Espectador de de los avances semanales que daba García Márquez. El punto es que durante la dictadura militar, García Márquez descubre a través de su entrevista que no hubo el tal naufragio, que el barco se hundió porque las fragatas de la Armada Nacional eran usadas para traer contrabando desde Estados Unidos, y eso obviamente era, pues era una cosa muy molesta para el gobierno nacional, para el gobierno de la dictadura, para el ejército obviamente, para la Armada Nacional. Era una cosa muy aburridora, al punto de que como que se fueron sumando cosas. García Márquez estuvo, eh, pues había escrito sobre Medellín y un desastre de una constructora, había estado en el Chocó escribiendo para criticar pues las cosas que estaban pasando con este departamento completamente abandonado por el gobierno central, había escrito este artículo, esta serie de artículos que no solo estaban revelando el verdadero problema que había en la Armada Nacional, que era un problema de básicamente contrabandistas los señores de la Armada, sino que estaba mostrando una capacidad de narrador muy importante, al punto que la anécdota que muchas personas cuentan en ese momento es que todo el mundo sabía la historia y todo el mundo sabía en qué había parado esto, pero que todo el mundo también estaba muy interesado en escribir, en escuchar semanalmente, en saber semanalmente qué iba a escribir García Márquez, ese joven periodista, sobre el ARS Caldas y este señor Luis Alejandro Velasco, este náufrago. Esa suma de reportajes luego aparecerán en un libro que se llama Relato de un náufrago y que tienen como que esa historia particular. En ese contexto, García Márquez ha estado escribiendo cuentos, ha publicado un libro que pasó más o menos sin pena ni gloria, que se llama Ojos de Perro Azul, y había estado escribiendo una novela. Manda la novela a una editorial argentina. Guillermo de Torre, que era el cuñado de Borges, le rechaza la novela y manda una nota en donde dice básicamente pues que eso no sirve como literatura, esa cosa es mejor que el autor se dedique a otra cosa y tal. Le rechazan la novela y este pues sigue escribiendo sus artículos, sus notas de prensa, sus notas sobre cine y tal. Sigue mejorando su novela y en 1955 publica un texto que se llama El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, que es quizá el primer texto donde expresamente sale el nombre de Macondo, como que arranca ese ciclo, digamos, con esta publicación en una revista cultural colombiana que era la revista Mito, pues que en el 55 publicaba también a un señor que se llama Carlos Fuentes, que era pues, escritor interesante.
también en el 50, bueno, esto es básico, esto es como el cuento ese del monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, es una historia de una muchacha que se llama Isabel y está viendo llover en Macondo y la cuenta. Y el asunto es cómo se van contando como una sucesión de secuencias a lo largo de una semana en la que van mostrando cómo va desapareciendo un pueblo. Eh, Después en el 55, en el 54, pues en eso tuvimos un fracaso con el primer intento de publicar la novela, La hojarasca. No sale publicada en Argentina, en Losada, la rechazan. Y en Bogotá, un editor alemán que se llama Salmon Lisman-Baum, que es, acá dice Salmon Lisman-Baum, que tenía una editorial muy chiquita que se llamaba Editorial Zipa, que no era nada conocida, publica la novela, eh, y la novela pues sí tiene como cierto reconocimiento pues, entre sus amigos, es reseñada, es más o menos conocida. Y acá ya la novela se ubica completamente en Macondo. Macondo es un pueblo en donde se desarrolla la historia de un coronel, no sabemos el nombre de este coronel, que tiene una hija que se llama Isabel. El primer narrador es el coronel, la otra es Isabel, y el tercer narrador es un niño, que es este niño ahí dibujado en la portada. Y ellos van como contando la historia de su pueblo, pero también van contando la historia de un médico francés que se ahorcó y la manera de contar la historia, que es lo que a mí me interesa narrar, me interesa comentar, es que recoge como dos cosas que son claves en ese momento de formación de García Márquez. Lo primero es la idea de concentrar en un intervalo de más o menos media hora todo lo que va a suceder en la novela. En realidad, toda la novela son tres personas que están sentadas viendo un féretro, eso es toda la novela, no pasa nada por fuera de eso. Eh, y esa idea de concentrar como que toda la acción de la novela en un espacio bien chiquitico, era en un intervalo de tiempo bien puntual y bien pequeñito, era una idea que Virginia Woolf había desarrollado en una novela que se llama Mrs. Dalloway. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque como que el primer gran referente de García Márquez en esa primera novela es Virginia Woolf. Y el otro gran referente también en esa novela de la hojarasca, es una novela de William Faulkner que se llama Mientras agonizo, que tiene como característica fundamental algo que García Márquez también va a recuperar en la novela La hojarasca, y es el hecho de que toda esa historia que está concentrada en un intervalo de tiempo muy chiquito, toda esa historia va a ser narrada por tres voces. Entonces es la voz de un niño que está fundamentalmente marcada es por lo que él siente, por lo que él ve, por la incomodidad que tiene con la ropa, por los olores, es una cosa muy sensorial. Luego por la mamá, que se llama Isabel, que es una mujer que está como muy atenta de ver qué es lo que está sucediendo en su pueblo, quién es ese médico que se ha muerto, eh, qué es lo que está diciendo la gente del pueblo a propósito de la muerte de este señor, de la historia como tan terrible que tiene ese médico francés que básicamente todo el pueblo odia, y la voz del coronel. El coronel es como un personaje ahí respecto al cual no sabemos el nombre, no sabemos nada, pero es un señor que está como revestido de autoridad, que está como cargado de valores, él está convencido de que hay una obligación moral de darle sepultura a ese cadáver. El pueblo de Macondo prefiere que ese cadáver quede insepulto, que a ese cadáver se lo coman los chulos, las aves de rapiña, que ese cadáver se pudra en la mitad de la calle antes que permitir que entierren a ese cadáver. Y el coronel dice, esto no es posible, yo sé que Macondo es capaz de cualquier cosa, Macondo es un pueblo miserable que va a ser capaz de permitir que esta cosa tan terrible suceda. Eh, y cuando aparece la novela, básicamente una cosa que muestra García Márquez es que ese drama de la obligación
pública, o más bien en la aspiración pública de permitir que el cadáver de un hombre quede sobre la calle y sea devorado pues, por las aves de rapiña. Y frente a esa aspiración pública puede haber una posición ética de alguien que dice no, un cadáver debe ser sepultado. Al traer eso a cuento a una novela publicada en Colombia en 1955, en realidad lo que está trayendo, lo que está actualizando es Antígona, la tragedia griega. Y esa evocación de Antígona es muy evidente porque en la novela aparece en el prólogo, hay un epígrafe de Antígona en donde básicamente lo que hace es como contar la novela, como contar un resumen de esa novela. Es una cosa muy impresionante la que hace ese muchacho Gabriel García, que trabajaba de periodista en el periódico El Espectador y que le acababan de rechazar una novela. Es una cosa muy impresionante, muy bonita la que hace, porque es traer una tradición griega y ponerla a rodar pues por el trópico, digamos, por la Bogotá de los años 50. Es bien interesante. La novela se construye, pues es un epígrafe, un preámbulo en donde cuentan cuál es la historia de Macondo y los tramos, los 11 tramos que constituyen la novela, se van contando el niño, Isabel, el niño, el coronel, a veces es Isabel, el coronel, Isabel, y así se van contando tramo a tramo. Yo tengo este pasaje que voy a poner y que simplemente para que escuchen, es un tramo de casi el final de la novela. En este momento, Isabel está como haciendo ya el último balance de lo que es Macondo, de lo que ha pasado en Macondo, del drama que ella considera se está sufriendo en esta ciudad, en este pueblo, digamos. Y lo quiero simplemente traer un minutito para que escuchen, porque el pasaje es un pasaje leído por García Márquez. Voy a ponerle un par de minutitos, a ver si se escucha. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones. Este es el pasaje. De la hojarasca. Tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y uno se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar el romero y el nardo, desde cuando una mano invisible cuarteó la loza de Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie volvió a usar. Donde se afloja una puerta, no hay una mano solícita dispuesta a repararla. Mi padre no tiene energías para moverse como lo hacía antes de esa postración que lo dejó cojeando para siempre. La señora Rebeca, detrás de su eterno ventilador, no se ocupa de nada que pueda repugnar al hambre de malevolencia que le provoca su estéril y atormentada viudez. Águeda está tullida, agobiada por una paciente enfermedad religiosa, y el padre Ángel no parece tener otra satisfacción que la de saborear en la siesta de todos los días su perseverante indigestión de albóndigas. Lo único que permanece invariable es la canción de las mellizas de San Jerónimo y esa misteriosa pordiosera que no parece envejecer y que desde hace 20 años viene todos los martes a la casa por una
hasta ahí pues uno puede seguir escuchando ahí la grabación, es muy bonito porque ahí ya como que se aparece ya completamente, es de 1955, o sea, es más o menos 14 años antes de que aparezca 100 años de soledad, y ya sin embargo la imagen que uno se hace de Macondo y de las características del pueblo, de la sociedad, sobre todo de la soledad, del abandono en el que está viendo el pueblo, ya aparece como perfilado ahí, ya aparecía también el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Después de que García Márquez publica esta novela, publica lo de el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, las columnas del periódico que han sido tan complicadas. La anécdota que cuentan es que lo invitaron a irse del país y entonces se fue a cubrir una conferencia internacional en Ginebra. Estuvo en Ginebra unos meses, digamos, luego estuvo en Italia. El periodo de Italia es bien importante en el 55 y comienzos del 56 porque está en la Cinecittà, que era quizás la meca del cine en ese momento. Se sabe, por ejemplo, que toma clases de guión, que está como muy metido en cine. Tengan en cuenta, o recordemos más bien, que García Márquez había estado durante 10 años más o menos escribiendo todo el tiempo columnas de cine, tanto en los periódicos de la costa caribe colombiana como en Bogotá, en El Espectador. Entonces se va pues para Ginebra primero, luego para Italia, se mete a la Cinecittà y de allí pasa a Francia. En Francia pues se queda en París y en París comienza a escribir una novela que es bien importante. El coronel no tiene quien le escriba, que tiene como característica fundamental acá, y es que Macondo no aparece, digamos, la novela no se desarrolla en Macondo, contrario a lo que sucedía en La hojarasca, que sí se desarrolla todo en Macondo, pero Macondo es una imagen que permanentemente está resonando: la violencia en Macondo, la dictadura en Macondo, la censura en Macondo, las cosas terribles que están pasando en el pueblo, pero el coronel, el protagonista de la novela, se entera de esas cosas que están pasando allá. Entonces, este señor García Márquez se instala en París, eh, allá pues tiene una relación, una novia con una actriz que era pues bien interesante, la Tacha Quintana, una actriz española, vasca. Eh, pero la situación se pone muy complicada, entre otras cosas, porque la dictadura militar cierra el periódico en donde él trabajaba, que lo había mandado para Europa, y básicamente se queda sin trabajo. En principio eso pues se toma como la anécdota de que bueno, se quedó en París a escribir pues como el sueño de muchos escritores latinoamericanos, quedarse en París. La verdad es que se queda en París sin plata, se queda en unas condiciones muy terribles. Y al final de 1956, de hecho, su novia queda embarazada. Ahí hay una historia de un aborto que luego va a aparecer como muy filtrada como en varios cuentos y como en varias anécdotas que él va a contar, que ella también va a contar después. Entonces, eh, al finales de 1956 es un periodo muy terrible para García Márquez, de mucha pobreza. Lo cogen preso una noche por allá sin comer, pues buscando comida literalmente en las basuras. Sus amigos se habían ido, la novia había quedado embarazada, había perdido el bebé. La situación pues era muy terrible toda, y él seguía escribiendo la novela sobre este señor que está esperando la pensión, sobre este coronel cuyo nombre tampoco conocemos y que está esperando la pensión. La novela se termina de publicar, de escribir en enero del 57, y muy pronto se publica primero acá en esta revista, que es la revista Mito, que era la misma revista en donde le habían publicado años antes pues su primer cuento. En realidad esa revista pues era de Jorge Gaitán Durán y de una gente como Álvaro Mutis, por ejemplo, que eran cercanos a García Márquez, que lo conocían y le publicaban cosas. Aparece la revista, la novela por primera vez en esa revista, aparece publicada completa la novela.
Y después, al año siguiente, aparece en una editorial en Medellín que se llama la editorial Aguirre, de Alberto Aguirre. La novela, pues, desde que aparece, digamos, es reconocida como una gran novela. De hecho, hoy hace parte como del canon de la novela corta, universal, junto a, qué sé yo, junto a Pedro Páramo, de Rulfo, o a La Metamorfosis de Kafka, qué sé yo. Sale esta novela en el 57, las cosas pues comienzan a mejorar, llega su amigo Plinio Puleyo Mendoza, pues, que lo había apoyado muchísimo. Perdón, la primera edición es del 58 y la siguiente edición, la de Aguirre, es del 61. Se publica la novela, se termina en el 57, se publica en el 58 en la revista, luego en el 61 en la editorial, y ya la situación ha mejorado un poquitico, sobre todo durante el 57 y el 58, porque llegó Plinio a París, en donde estaba viviendo, pues que le ayudaba pues con plata y que le ayudaba a buscar trabajos. De hecho, se van a viajar pues, a los países del este, a la Cortina de Hierro. Obviamente, pues no puede publicar en Bogotá porque el periódico está cerrado. Y además, pues los artículos sobre la Cortina de Hierro no eran precisamente un material de lectura que promover. Después de publicado eso, o más bien, cuando uno se pone a mirar esta novela, es bien importante tener en cuenta que de la misma forma que la hojarasca tenía como dos grandes referentes literarios, que era Virginia Woolf y William Faulkner, cuando uno mira esta novela, quizá el gran referente es el cine italiano. De hecho, la novela con toda facilidad puede leerse en la lógica del neorrealismo italiano, específicamente de una película que se llama Umberto D. Uno puede con mucha facilidad comparar la novela del coronel No tiene quien le escriba con la película Umberto D. de Vittorio De Sica, y se da cuenta que las dos obras están dialogando. Y en buena medida ese diálogo, esa es una hipótesis mía, se debe a que García Márquez había estado trabajando, pues fue muy cercano en Italia, de Cesare Sabatini, que había sido el guionista de esa novela, de hecho, de esa película. De hecho, en el 57 esa película recibió Oscar pues, de la Academia, y el Oscar lo recibió pues Cesare Sabatini. Entonces uno podría comparar, entonces es como parte de ese proceso de formación. Se publica esta novela, el coronel no tiene quien le escriba, tiene esa enorme deuda, digamos, con la tradición del cine italiano, del neorrealismo italiano. Y García Márquez se pone a trabajar pues de planta, digamos, en prensa latina, y entonces trabaja un tiempo, por ejemplo, en Caracas, luego se viene para Colombia, se casa, se va para Nueva York, está viviendo en Nueva York. Este es el comienzo de la novela, y cuando uno la lee como que en la lógica del neorrealismo italiano, es muy evidente que la estética de esa novela está construida sobre una estética fundamentalmente cinematográfica. Hay momentos de close-up donde están como cerrando el foco, ¿sí? para detallar cosas muy puntuales en la novela. Y toda la novela está construida así, como con una muy marcada técnica cinematográfica, de narrativa cinematográfica, de guión cinematográfico. Es muy, muy impresionante. Entonces este García Márquez pues ya más o menos tiene 2 novelas publicadas, tiene unos cuentos publicados, está trabajando en prensa latina, trabaja en Caracas, trabaja en Colombia, se casa, se va para Nueva York, se instala en Nueva York, y después de instalarse en Nueva York, básicamente pues la cosa pues, ya pasaba el triunfo de la revolución y tal.
y un poco también el desencanto, primero el triunfo de la revolución, pero también el desencanto de la revolución. Estando en Nueva York pues, con su esposa, ya está casado, ya tiene un hijo, y en el 62, más o menos, en el 61, perdón, decide irse a vivir a México para conseguir, y allí se consiguió un trabajo de publicista. El viaje entre Nueva York y México lo hace primero en autobús, llega a Tamaulipas, se instala llega por el norte, obviamente, y luego allí toma un tren que lo llevará a la Ciudad de México. Cuenta que llegó a la Ciudad de México el 2 de julio de 1961 y lo sabe perfectamente porque él lo contó en una crónica poco pues, en el país y lo contó en entrevistas y eso, porque llegó el mismo día en que se suicidó Ernest Hemingway. De hecho, una semana después de llegar a México, publica su primer texto en México, que es una nota de prensa a propósito de la muerte, un obituario a propósito de la muerte de Hemingway. Ese viaje de García Márquez por el sur de Estados Unidos para él es muy importante, pues porque obviamente sale de Nueva York, recorre Maryland, Virginia, las Carolinas, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, y de alguna manera como que lo que hace es como encontrarse, digamos, con las lecturas que tenía por ejemplo, de Faulkner, de los algodonales, en William Faulkner, de los pueblos esos de los algodonales en el sur de Estados Unidos, y como que reconoce una cosa que para él es muy importante, que también es una sensación que ha tenido viviendo en París, y es que es fundamentalmente caribeño, y que siendo del Caribe, hay buena parte del sur de Estados Unidos también hace parte como de ese gran Caribe, de ese Caribe extendido, podríamos decir. Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, por supuesto. Llega a México, se instala en México y comienza a trabajar de publicista y a publicar cosas. De hecho, él llega en el 61, rápidamente, en julio del 61 le publican su primera columna en una revista en México, y al año siguiente le publican un libro de cuentos, Los funerales de la mamá grande, que es bien importante porque se trata de cuentos desde que terminó de escribir El Coronel, más o menos pues 58 al 59, que se publican en el 62, pero que llevaban como unos 3 o 4 años guardándose. En esos cuentos, en todos esos cuentos, aparecen montones de referencias a ambientes, a atmósferas, a personajes que luego aparecerán en 100 años de soledad. Durante varios años, pues está trabajando en publicidad, avanzando en su novela, hasta que en un momento dado, pues se decide a dedicarse exclusivamente a escribir una novela, que es 100 años de soledad. Ese es el momento en que aparece el libro de Luis Hart, y luego aparecerá el libro de los dos chilenos de Donoso, que es del 71, en donde ya está consagrado, digamos, como autor Nobel, digamos. Como autor Nobel, no, perdón, como autor completamente canonizado. Ahorita digo lo de Nobel porque es bien interesante lo de por qué autor Nobel desde tan temprano. La entrevista de Hart es del 66, antes de la aparición de 100 años de soledad. Luis Hart es chileno y ya estaba trabajando, creo que es en la Universidad de Pensilvania. Le habían pedido como parte de su trabajo en el departamento de literatura, unas entrevistas con jóvenes escritores, y él pues buscó a esos jóvenes, Fuentes, Cortázar, García Márquez, etcétera, etcétera, y publica entrevistas con ellos, y serán esos quienes luego serán protagonistas del boom de la novela latinoamericana. García Márquez publica, está durante varios años, hay montones de anécdotas sobre la escritura de 100 años de soledad. El punto es que García Márquez, antes de que aparezca la novela, ha publicado muchos avances en el 67, 66 y 67. Esto es de un artículo que yo publiqué el año pasado en una revista Cuno, que es una revista importante, en Hipogrifo. Y entonces acá, por ejemplo, simplemente quería traer esto a cuento. García Márquez en 1966, por ejemplo, había publicado avances de 100 años de soledad en mayo en El Espectador, en febrero del 67 en la revista Eco,
En México, en el 67, en abril, había publicado en la revista Diálogos, también había publicado Avances de 100 años de soledad. En Perú, en la revista Amaru, que es la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Perú, de la Universidad de Lima. Había publicado también un avance en esa revista. Luego en Primera Plana en Argentina, y en París también había publicado avances en la revista Mundo. Con esto lo que quiero mostrar es que cuando aparece 100 años de soledad, en junio del 67, la novela ya era conocida. Eso es importante tenerlo en cuenta porque se había hecho ya una campaña publicitaria, digamos, él para mostrar su novela. Y no hay ninguna duda, pues todos estos documentos se pueden bajar ahora gracias al archivo que está en la Universidad de Texas. Están los manuscritos, las notas de prensa, etcétera, etcétera. Las portadas, estas son las dos portadas de la edición que se hizo en Suramericana. La anécdota es que la editorial Suramericana, García Márquez y su mujer pues habían mandado la novela a Suramericana, a Paco Porrúa, en Buenos Aires. Estaba viviendo en México, pero manda la novela a Buenos Aires. Y había acordado que la portada la iba a hacer Vicente Rojo. La portada para 100 años de soledad iba a ser esta. La que tiene estos dados, estos fichas de dominó. Pero como la portada no llegaba y ya está impresa la novela, lo que hicieron fue tomar pedirle a una persona de la editorial de Sudamericana que hiciera una portada para 100 años de soledad. Entonces es bien interesante tener en cuenta que la primera edición de 100 años de soledad aparece con una portada que no era la que se había destinado a la primera edición, sino con una que hizo Iris Alba, una diseñadora que en la actualidad completamente desconocida, pero que había hecho varias portadas importantes en su editorial. Y esta Iris Alba hace una que es muy rara, digamos, porque está esta selva y en medio de la selva aparece un barco pintado en azul, que uno no sabe muy bien del barco, pues sí hay una escena en donde se habla de un barco pintado en azul y esta suerte de tulipanes amarillos por debajo. Pero esa no era la portada. Con esa aparece la primera edición, pero la primera edición en realidad debía ser esta. Sale esta de Vicente Rojo como primera edición con la portada, meses después, con la portada, pero mucha gente se quejaba porque decía que la editorial que la portada estaba mal hecha, porque, por ejemplo, tenía esta letra, esta de soledad, puesta al revés, que era como una característica que Vicente Rojo había querido ponerle a su portada del 67. Un trabajo bien interesante que hizo un profesor colombiano, Conrado Zuluaga, es comparar, por ejemplo, este manuscrito con la primera versión, y al hacer esa comparación se dio cuenta, por ejemplo, que hubo cambios entre las versiones que se habían publicado inicialmente en prensa y la versión que salió en forma de libro. Estos son algunos de los cambios que reseñó Conrado Zuluaga. Hace poco salió en un artículo. Esto es de un artículo que yo publiqué en esta revista Hipogrifo, que da cuenta de la primera crítica que se publica sobre García Márquez, sobre 100 años de soledad. Voy a leerle rápido, es un artículo de 1960, es una carta que Carlos Fuentes publica en el mismo año en que se aparece la novela. Escribe la carta a Cortázar y le dice: te escribo impulsado a Julio Cortázar. Te escribo impulsado por la necesidad imperiosa de compartir un entusiasmo. Acabo de leer 100 años de soledad, una crónica exaltante y triste, una prosa sin desmayos, una imaginación liberadora. Me siento nuevo después de leer este libro, como si les hubiera dado la mano a todos mis amigos. He leído, y esto es lo que quería rescatar, he leído El Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanuras, un Quijote enclaustrado que por eso debe inventar el mundo a partir de cuatro paredes derrumbadas. Qué maravillosa recreación del universo inventado y reinventado, etc. Desde el año en que aparece la novela,
se comienzan a aparecer esas asociaciones entre 100 años de soledad y el Quijote. Y mucha crítica de decir, este es el nuevo Quijote, esta es una obra que es fundamental, ya no solo para la literatura colombiana o latinoamericana, sino para la literatura universal, el mismo año. Y en el mismo orden de ideas, Mario Vargas Llosa, en la revista Amauta, que era en la misma revista en donde había publicado García Márquez, Un avance de 100 años de soledad, publica también un artículo en donde también vuelve sobre la idea de que García Márquez había escrito un nuevo Quijote y solo tenía un punto de comparación, que era Miguel de Cervantes. Eso obviamente como que pone la novela en unos términos que son completamente nuevos, por decirlo de alguna forma. No se trata solamente de que sea una gran novela, sino que es una novela que ha tenido una gran campaña publicitaria y parte de esa promoción de la novela radica en que las críticas que se le hacen desde el comienzo la asocian pues, con la novela que funda el género en Occidente, con el Quijote. Cuando uno, esto es del pedacito ahí del artículo que yo publiqué el año pasado, cuando uno compara 100 años de soledad o algunos pasajes de 100 años de soledad con el Quijote, sí hay en realidad unas resonancias que son muy, muy complicadas. Dejo esta cita acá de la página 161, 170 y 161 de la primera edición de 100 años de soledad. Están describiendo a Remedios la Bella, a Remedios, perdón, una muchacha de la cual se enamoró el joven Aureliano Buendía. Dice, Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, Remedios transfigurada, Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra sequeta de las polillas, Remedios en el vapor de las almendras, Remedios a todas horas y en todas partes, etc. Cuando uno lee el Quijote en el tomo primero, publicado en 1605, capítulo 51, dice, el eco repite el nombre de Leandra doquiera que pueda formarse. Leandra resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y tremendos y temiendo sin saber de qué tememos. El motivo de Leandra que había aparecido en el Quijote se repite en 100 años de soledad a través de ese personaje de Remedios. De hecho, después, en la edición conmemorativa de 100 años de soledad, que se hizo de 1.000.000 de ejemplares, que hizo la Real Academia, Mario Vargas Llosa publica un artículo en donde dice que 100 años de soledad es una novela total, una novela que reúne básicamente todas las posibilidades discursivas de la novela moderna, divide la novela como en esos dos grandes universos, un universo de lo real objetivo y otro de lo real imaginario, y dice que la novela reúne una crónica histórica y social, una historia de una familia, la crónica de unas clases sociales, de unas jerarquías, una historia individual, pero también reúne todo lo mágico, lo milagroso, lo mítico, lo legendario, lo fantástico. Eso es todo del mismo año que aparecen los cuadros explicativos sobre cómo son las familias de Macondo. Esto es sobre el archivo, y en el archivo hoy uno puede ver que García Márquez era un obsesivo por guardar toda la crítica que apareciera sobre su novela, todo lo que pudiera salir sobre su obra, lo guardaba. Y hay montones de referencias de García Márquez. De hecho, a la obra de García Márquez, esta es una que a mí me gusta mucho, el profesor Eduardo Gómez, que en la Universidad de los Andes escribió, acá en Bogotá, un artículo criticando esa novela y diciendo, es más o menos interesante, pero tiene tales y tales problemas. Es un artículo, es uno de los pocos artículos críticos sobre esa novela. Se publica acá, este profesor todavía vive, es un profesor muy querido, pensionado acá por la universidad. Hay montones de referencias a García Márquez, a su obra, a su posicionamiento como escritor. El ciclo que arranca con el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, que pasa por la hojarasca, que se evoca en El coronel no tiene quien le escriba, en los cuentos de los funerales de la mamá grande, se cierra
con 100 años de soledad. De hecho, cuando García Márquez cuando va a escribir su siguiente cuento, dice que mucha gente quedó muy desinflada cuando apareció la siguiente novela, perdón, que es una novela que se llama El otoño del patriarca. Dice que la gente quedó muy aburrida leyendo ese otoño del patriarca por dos razones. Una, porque el libro, cuando lo abrían, se había quedado mal empastado y se rompía. Era una. Y la otra era porque ya ese ciclo de Macondo se había acabado. No más Macondo, eso hasta ahí. Quiero terminar esta presentación como tan rápida así del ciclo de Macondo con esta cosa, con esta imagen. Macondo fue una cosa que pues, es algo que nos gusta y que en la literatura colombiana y latinoamericana es como un referente muy importante y todos lo entendemos. Sin embargo, hay un problema con esa idea de Macondo y son todas aquellas novelas que quedaron completamente opacadas en la literatura colombiana y que nadie tiene en cuenta. Si uno piensa, por ejemplo, en novelas publicadas por la misma época, maravillosas novelas, por ejemplo, Bomarzo, de Mujica Laínez en Chile. Por ejemplo, Recuerdos del porvenir de Elena Garro en México. O por ejemplo, cualquiera de estas novelas, Cosme de José Félix Fuenmayor, Barranquilla, esta novela es una novela futurista, Barranquilla 2132, o Los viajes interplanetarios en Zeppelin, en el año 2009, que es una novela de 1936, o la novela, o La Casa Grande del 62, o Respirando el Verano, en noviembre llega el arzobispo, Celia se pudre, o El hostigante verano de los dioses, o la novela de Marvel Moreno, que es maravillosa, en diciembre llegan las brisas, o que una que acaban de reeditar que se llama El tiempo de las Amazonas. Hay montones de novelas maravillosas, o la última que yo refiero ahí, que se llama Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón, que es espléndida novela. Lo de Macondo es una cosa que es muy bonita, que nos gusta y tal, pero que no nos puede llevar a perder de vista que hay un montón de literatura latinoamericana y de literatura colombiana que quedó completamente opacada. Si uno mira solo el caso de Colombia, ahí uno refiero más o menos unas 10 novelas espléndidas que quedaron completamente opacadas, por decirlo menos, con este fenómeno que es que es maravilloso, pero que también hace parte como de una muy importante campaña publicitaria. No es más, no quería contarles nada más, no sé si hay preguntas o si